En el capítulo anterior de esta serie, hablamos de que el descenso del jardín del Edén fue un propósito y no un error. Y hoy quiero llevaros más profundo, al lugar donde la historia deja de ser un recuerdo lejano sobre dos que caminaban en un jardín hace miles de años y se convierte en un espejo, porque esta historia sobre la primera elección, sobre el primer dolor, sobre el primer instante en que el hombre supo que era hombre, no se cuenta sobre ellos, se cuenta sobre vosotros, y ocurre dentro de vosotros cada vez que os enfrentáis a una elección. ¿Y por qué precisamente con esta historia se abre todo? Porque la Torá, en su profundidad, no es un libro de historia, es la ley del hombre, es la explicación de quién sois y qué hacéis aquí. Y como un padre que detiene a su hijo en el umbral de la casa, un instante antes de que salga al camino, y le dice lo único que no debe olvidarse jamás. Así Dios detiene al hombre en el umbral y le dice, antes de que salgas, comprende una cosa, ¿por qué has descendido aquí? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cuál es tu función? ¿Por qué has nacido? Y fijaos en la respuesta porque lo cambia todo. No habéis nacido para casaros, no habéis nacido para comer, no habéis nacido para tener hijos. Y aunque todas estas son cosas preciosas y necesarias, no son el propósito, son medios. Todos sirven a una sola cosa, más grande que todas ellas juntas, el destino para el cual fue creado el mundo, la reparación del mundo, llevarlo a la plenitud que Dios le destinó desde el principio y pidió que fuera precisamente el hombre quien la revelara. Esta es vuestra historia, esta es la petición de Dios hacia vosotros, que cumpláis vuestra función en el mundo. Y por eso Él necesita enseñaros la Torá, la ley del hombre, porque de lo contrario, ¿cómo sabríais siquiera qué hacéis aquí? Y hay sobre esto una tradición antigua y maravillosa que quiero contaros, porque toca el alma. Se cuenta que antes de que el hombre nazca, mientras está aún en el vientre de su madre, se sienta a su lado un ángel, y durante esos meses, en la oscuridad cálida del antes del nacimiento, el ángel le enseña toda la Torá entera, toda la sabiduría, todo el secreto, todo el conocimiento de quién es y por qué ha descendido y cuál es su función en el mundo. El bebé lo sabe todo, está completo, no hay en él carencia, y entonces llega el instante. Un instante antes de que salga al mundo, el ángel lo toca, un leve golpe sobre el labio, y toda la Torá se le olvida de golpe. Nace vacío, como si nunca hubiera sabido nada. Y surge la gran pregunta, ¿por qué? Si lo aprendió todo, si lo supo todo, ¿por qué quitárselo un instante antes del final? ¿Por qué enviarlo al mundo sin ningún recuerdo de lo que fue suyo? Y la respuesta es hermosa. Te lo quitan para que lo busques toda la vida. Porque algo que el hombre supo y olvidó no se borra del todo, solo queda enterrado en lo profundo. Permanece de ello una chispa, y esa chispa no te da reposo. Te tira hacia atrás, hacia el lugar que no recuerdas, hacia el punto que perdiste, y llevas dentro de ti una añoranza de la que no sabes de dónde viene, un anhelo por algo que no recuerdas qué es, pero sabes, en lo profundo, que fue tuyo alguna vez, y toda búsqueda que hayas buscado alguna vez, cada vez que sentiste que te faltaba algo y no sabías qué, cada vez que anhelaste algo que no podías nombrar, era esa chispa que intentaba subir. Y por eso toda tu vida, cada vez que avanzas, cada vez que haces algo bueno, cada vez que tocas una verdad profunda, lo sientes, ese mismo placer del recuerdo. Aquí está, te dices a ti mismo, yo sabía esto, comprendí mi función, comprendí por qué descendí aquí, y no es una comprensión nueva, es la misma Torá que aprendiste en el vientre, que sube y aflora de nuevo. La chispa que el ángel apagó se enciende por un instante de nuevo, y esto es exactamente lo que este libro viene a hacer contigo. No viene a enseñarte algo ajeno, viene a despertar en ti el recuerdo, viene a enseñarte con qué ojos mirar tu dificultad, tu sufrimiento, tus elecciones, no como información nueva, sino como algo que siempre supiste. Y en el instante en que comprendas esto, dejarás de leer sobre Adán y empezarás a leer sobre ti mismo. Así que quiero que os sentéis bien, porque el viaje de hoy es un viaje hacia adentro. Y si amáis esta serie, si la ruptura de estos mitos os toca, parad un instante, dadle a me gusta y suscribíos. Eso es lo que permite que estos contenidos lleguen a otra alma que los necesita. Empecemos por un lugar sorprendente. Admitamos que esta historia, en su lectura simple, sencillamente no se entiende en absoluto. Y os invito a fijaros, en cada dificultad que plantee, vais a reconoceros a vosotros mismos. Primera pregunta, que quizá habéis pensado y quizá no.
9 horas tan solo después de que el hombre fue creado, sí, solo 9 horas después de que nació, se le dijo que no comiera del árbol, y 1 hora después comió. Y hay aquí algo que sencillamente no se entiende. Dios mismo, en persona, habla al hombre cara a cara, le dice una única cosa que no debe hacer, y 1 hora después el hombre sencillamente lo ignora. Pero seamos sinceros un instante. ¿Cuánto te resulta familiar esto? Sabes exactamente qué es lo correcto para ti, sabes qué debes hacer y qué te está prohibido. Te has dicho a ti mismo 1000 veces, nunca más, y después de 1 hora o un día o una semana, haces exactamente lo contrario. La voz más clara dentro de ti te ordena una cosa y tú la anulas. Así que quizá esta dificultad sobre Adán no es en absoluto una dificultad sobre Adán. Quizá es una descripción exacta de la brecha en la que vives cada día entre lo que sabes y lo que haces. La segunda dificultad quizá duele aún más. ¿Qué había de defectuoso en este hombre? Mira quién es. Fue creado directamente por las manos del Creador. Perfecto. No tuvo traumas de nacimiento. Su madre no hirió su alma en la infancia. No tuvo malos amigos. No creció en un entorno corruptor y no había aún dentro de él la inclinación al mal, esa voz interior que seduce al hombre hacia la caída. Adán era completamente puro, y si un hombre así, sin defecto alguno, recibe un único mandato y no aguanta ni siquiera 1 hora, ¿qué posibilidad nos queda a nosotros, que llevamos dentro cicatrices, traumas y tentaciones infinitas? La tercera dificultad toca la esencia misma de la amenaza. Dios dijo, el día que comas de él, morirás. ¿Pero acaso era la muerte siquiera una amenaza para Adán? Tenía 9 horas de edad, nada había muerto aún en el mundo, la muerte era para él una palabra vacía de contenido. ¿Y cómo se amenaza a un hombre con algo de lo que no tiene noción alguna? Y también esto te resulta familiar. ¿Cuántas veces te advirtieron de una consecuencia que no podías sentir de verdad, que no era real para ti hasta que la viviste tú mismo? Y la cuarta dificultad es sutil, pero más difícil que todas. Fíjate en lo que está escrito en la Torá, léelo despacio, palabra por palabra. No está escrito si comes de él, está escrito el día que comas de él. Capta la diferencia. Si comes, es un lenguaje de posibilidad. Quizá comas, quizá no. La elección está abierta, el resultado es desconocido, pero no es eso lo que está escrito. Está escrito el día que comas de él, y eso es un lenguaje completamente distinto. Es un lenguaje de certeza. Casi dice, llegará un día y comerás. No sí, ¿cuándo? Ahora piensa qué extraño es esto. Por un lado Dios dice, no comas, una prohibición absoluta. Y por otro lado, en esa misma frase, dice el día que comas, como si ya supiera, ya supusiera, ya viera el día en que comerás. El mandato mismo contiene dentro de sí la suposición de que lo quebrantarás. ¿Y qué mensaje doble es este? Una voz prohíbe y una segunda voz, en el mismo aliento, ya predice la caída. Y tú conoces estas dos voces, las conoces bien. ¿Cuántas veces oíste dentro de ti, al mismo tiempo, exactamente a ambas? Una voz que dice, no hagas esto, no toques, prohibido. Y una segunda voz, más callada, que ya sabe, lo harás al final, fracasarás, es solo cuestión de tiempo. Estas dos voces viven dentro de ti, pegadas la una a la otra, hablando juntas. Sostén esto un instante, porque aquí se esconde uno de los grandes secretos de la historia. Quizá estas dos voces no son una contradicción, quizá no son una trampa, quizá son exactamente la condición que hace posible una elección verdadera. Volveremos a esto. Y entonces llega el instante más difícil de todos. Dios pregunta a Adán una pregunta simple y directa. ¿Del árbol que te ordené no comer de él has comido? Solo eso, has comido. Y en esas dos palabras se abre todo el abismo del alma humana. Porque aquí, en este instante, podría haber alzado Adán sus ojos hacia su Creador y decir una palabra, yo. Una palabra corta, y en ella todo el peso de la responsabilidad, toda la dignidad del hombre, toda la grandeza de quien es capaz de cargar con sus actos. Pero esa palabra no se dice, se ahoga en la garganta, y en su lugar sube otra cosa, antigua, casi instintiva, como el movimiento de la mano que protege el rostro de un golpe. La mujer que pusiste conmigo. Ella, no yo, ella. Y mira hasta dónde se extiende la mano acusadora, hasta dónde se atreve a llegar. Se dirige no solo hacia Eva, sino hacia Dios mismo. La mujer que pusiste conmigo, tú me la diste. La semilla de la acusación ya está enterrada en el corazón de las criaturas, y no distingue entre el hombre y su creador. Y Eva, en la Torá, no falla de otro modo. Su propia mano se extiende hacia la serpiente, y así, en una sola cadena larga y triste, se mueve la culpa de uno a otro, de alma en alma, y nadie la detiene dentro de sí mismo. Nadie dice esa única palabra, yo. Y esos somos nosotros. Al final, después de todo, esos somos nosotros.
Esta es nuestra vida, tal cual se vive, en las calles, en las cocinas, en las largas noches en las que no dormimos. Esta es la primera vacilación del hombre y también la última. Vuelve a nosotros una y otra vez en cada vuelta de la vida. Viene a nosotros dentro del dolor, cuando el cuerpo traiciona o el corazón se rompe. Viene dentro de la dificultad, cuando no basta el bolsillo y las cuentas se amontonan sobre la mesa como una acusación callada. Viene dentro de la carencia, dentro de la sensación ardiente de que a otros se les dio lo que a nosotros se nos negó. Vienen los dolores del crecimiento, en esos instantes en que el alma se estira, más allá de sus límites y cada cuerda en ella grita. Viene en el crecimiento, que nunca llega sin quiebre. Viene en la unión, en el difícil baile de dos almas que intentan ser una y se hieren la una a la otra. Viene en la boda, en el día después de la celebración, cuando se descubre que el amor es también trabajo, y viene, quizá en su mayor intensidad, en los hijos, en ese amor tan grande que llega a doler, en esos instantes en que nos vemos a nosotros mismos en sus ojos y no estamos seguros de si enorgullecernos o avergonzarnos. Y en cada uno de estos instantes, esa voz primigenia susurra de nuevo su susurro, no yo, otro, otra cosa, la pareja que no comprendió, los padres que me formaron así, el tiempo que se perdió, el destino que se me decretó sin que se me preguntara. Y hay en este susurro una tentación dulce, una tentación de reposo, porque mientras la culpa descanse sobre los hombros de otro, yo quedo eximido, yo soy libre, no necesito moverme, puedo quedarme tumbado en el lugar donde caí y llamar a eso justicia, pero esa es la dulzura del veneno. Porque en el instante en que enviamos la culpa hacia afuera, a la pareja, a los padres, al destino, entregamos junto con ella también la llave. Si ellos son culpables, solo ellos pueden reparar. Y nosotros quedamos sentados en el umbral de nuestra puerta, esperando una salvación que no llegará jamás, pues la colgamos de quien nunca vendrá. La huida hacia la acusación no es una huida del dolor tan solo, es una renuncia callada, casi imperceptible, a la fuerza misma de vivir de otro modo, y esto es lo tan antiguo, tan viejo como el hombre mismo que estaba allí aquella primera mañana, en la boca del primero de los hombres, y vive en nosotros hasta hoy, respirando dentro de nosotros cada vez que algo se rompe y giramos la cabeza para buscar a quién culpar. Guarda esto en tu corazón, porque más adelante se aclarará que precisamente aquí, en este instante de la acusación, no en el acto de comer, sino en la negativa, a decir yo, allí y solo allí reside el verdadero fracaso. Y exactamente allí, en ese mismo punto, está enterrada también la llave hacia tu libertad. Y finalmente, la dificultad que quiebra toda lógica de justicia. Dios dijo de antemano, el día que comas, morir, morirás. Un solo castigo, la muerte, y de pronto impone castigos nuevos que no estaban en el acuerdo. Tristeza en el parto, trabajo con el sudor de la frente, lucha sin fin. Ese no era el acuerdo, y todas estas dificultades se acumulan en una sola gran pregunta. ¿Por qué habría de abrirse el libro más sagrado precisamente con una historia tan deprimente? Si un hombre perfecto fracasa en una hora, ¿qué posibilidad tenemos nosotros? Pero precisamente esa es la señal de que la lectura superficial pierde lo esencial. Porque este libro no viene a desesperarte, viene a enseñarte a mirar tu vida de un modo completamente distinto. Así que descendamos a la profundidad. Para comprender qué ocurrió allí, hay que hacer una pregunta que nadie hace. ¿De dónde llegaron en realidad Adán y Eva? La historia verdadera comienza mucho antes del jardín. Comienza con dos almas, un alma de varón y un alma de hembra, que moran en lo alto, en el lugar más puro y más elevado que existe. Y Dios se dirige a ellas. Imaginad el instante, dos almas puras de pie ante su Creador, y Él dice, estoy a punto de enviaros al más bajo de todos los mundos. Os vestiré con un cuerpo hecho de polvo, y allí estará vuestra misión, elevar ese mundo oscuro, hacerlo sagrado y cercano a mí incluso más que la altura en la que os encontráis ahora. Y las almas responden, sí, aceptamos sobre nosotras la misión y así también nosotros, porque la Cábala enseña sobre algo que se llama el contrato del alma, un contrato que el alma firma antes de descender al mundo, y en ese instante, antes del descenso, se le aclara todo, cuál es su reparación, qué hará aquí, qué recibirá en el camino y con qué tendrá que enfrentarse. Todo está extendido ante ella, tanto la luz como la dificultad, tanto los regalos como las pruebas, y el alma mira todo esto, todo lo que la espera abajo, y dice, sí, acepto sobre mí la misión, y esto es algo que rompe el corazón y lo eleva al mismo tiempo. La dificultad que cargas ahora
esa cosa con la que más te cuesta, ese dolor que vuelve a ti una y otra vez, ese enfrentamiento que a veces te parece más grande que tú, tu alma lo vio antes de descender, sabía que la esperaba y aún así dijo sí. No porque no comprendiera a qué entraba, sino precisamente porque comprendió y creyó que había en ella la fuerza para cargar con ello, y que precisamente a través de esto se realizaría su reparación. Es decir, que tu descenso a este mundo, con todo lo que hay en él, el cuerpo, la vida, la dificultad, el dolor, no es un castigo, no es un accidente, es una misión a la que dijiste sí, y estás aquí ahora no por casualidad. Estás aquí porque antes de todo, en el lugar más elevado que existe, aceptaste venir. Y ahora las almas de Adán y Eva abren los ojos. Y he aquí que están en el jardín del Edén, un jardín de plenitud absoluta. Y Dios dice, de todo árbol del jardín comer comerás, pero de este árbol no comerás. E imaginadlos sentados allí, confundidos. Nos enviaron a reparar un mundo bajo, pero aquí todo es perfecto, no hay nada que necesite reparación, y hay un solo árbol que tiene algo no reparado, y precisamente de él se nos prohíbe comer. Entonces, ¿dónde está la misión por la cual descendimos? Adán mira el árbol y dice a Eva, no entiendo. Dios nos dijo que no comiéramos, o nos insinuó que un día comeremos, y Eva, y he aquí su sabiduría, dice en voz baja, no es un mensaje doble, Dios nos pide que elijamos, no comas y vive, o come y muere. La elección está en nuestras manos, y Adán, en la inocencia de su corazón, responde. Entonces es una elección simple, no comamos y vivamos para siempre. Pero Eva posa su mano sobre su brazo y dice, no, él espera que comamos. Y Adán pregunta, atónito, ¿de dónde lo sabes? Y ella responde, escucha en profundidad, porque nuestra misión está en el mundo más bajo. Y aquí no es el mundo más bajo, aquí todo es completo. Pero hay un mundo en el que los hombres mueren, un mundo de mortalidad, de fragilidad, de lucha. Allí, exactamente allí, nos espera nuestro trabajo y Adán todavía vacila y dice una frase que tú susurraste a ti mismo 1000 veces. Pero Dios nos puso aquí, en el jardín. Esto no puede ser un error. Si Él nos puso aquí, seguro que nos quiere aquí. ¿Por qué abandonar lo que es cómodo y seguro? Y aquí Eva dice lo más profundo de toda la historia. No, dice ella. Dios te lleva hasta el umbral del lugar donde te espera tu misión, pero el cruce de la frontera mismo tienes que hacerlo por elección. Él te llevará hasta la entrada, pero si entras por la puerta o no, eso depende solo de ti. Él quiere que te ofrezcas como voluntario. Adán la mira largo rato y dice al final, hay una lógica profunda en tus palabras, y comieron, Dios viene y dice, del árbol que te ordené has comido, y nosotros automáticamente lo imaginamos tronando, furioso, la mano alzada. Pero ¿y si esa no era en absoluto la imagen? ¿Y si Dios no se enojó, sino que se maravilló? ¿Y si el tono no era de reproche, sino de asombro? ¿Cómo lo supiste? Ordené, no comas, pero en mi corazón esperaba que comieras. Como un alma nueva, pura, descendió a una profundidad tan oculta, y Adán, con sinceridad, responde, yo no sabía. Ella sabía, y Dios se dirige a Eva, ¿y tú cómo lo supiste? Y ella responde, la serpiente me susurró que cuando comiéramos del árbol seríamos como Dios, conocedores del bien y del mal. Y pensé, si hay allí bien y mal, señal de que hay allí algo que necesita reparación. Y allí, comprendí, se encuentra nuestro trabajo. Y aquí empieza a aclararse algo sobre el mandato mismo. Si Dios quería que comieran, ¿por qué dijo no comas? La respuesta es simple y profunda, para que hubiera aquí una elección verdadera. Porque en un lugar donde no hay prohibición, tampoco hay elección. En un lugar donde no hay frontera, no hay quien se ofrezca a cruzarla. La frontera es lo que hace posible la decisión. Y así también en tu vida, la dificultad que se interpone en tu camino, el obstáculo, lo que se te prohibió o se te negó, no están necesariamente ahí para detenerte. A veces están ahí para que te plantes ante ellos y decidas, porque solo ante una frontera verdadera tu elección se vuelve verdadera, y solo desde una decisión así el hombre se convierte en quien es. Y aquí llega lo que rompe la concepción con la que crecimos. La palabra que traducimos pecado en la lengua original es jet, y esa palabra no significa de verdad un crimen. Hay otras palabras para el crimen. La raíz de jet significa errar, fallar un blanco, un paso que desciende hacia abajo. Adán y Eva dieron un gran paso hacia abajo, pero no hubo aquí una transgresión. Fue un descenso para el propósito de una elevación, y he aquí lo que conviene que llevemos al corazón.
cada descenso nuestro, cada caída, cada lugar donde fallamos, erramos el blanco. Nos desplomamos hacia abajo. Quizá tampoco es el crimen que pensamos. Quizá también fue un descenso para el propósito de una elevación. Volveremos a esto, lo sostendremos, y hay aquí un punto que transforma todo lo que pensamos sobre Dios mismo. Si Él dijo, no comas, pero esperó que comieran, ¿acaso mintió? Líbrenos el cielo. Cuando dijo, no comas, lo dijo de verdad. Él de verdad no quería que sufriéramos, pero esperó que lo hiciéramos, porque sin ello el gran plan no se realizaría. Es como un rey que envía a sus hijos a la guerra. Un rey bueno odia ese instante, pero sabe que es necesario. ¿Y qué nos enseña esto sobre Dios? Algo que rompe la imagen infantil. Dios no se sienta arriba, indiferente, inmune, invulnerable, esperando solo atraparnos en falta para castigar. Dios hizo una inversión en la creación, como un hombre que entra en una alianza, que tiene que renunciar, salir de la zona de confort, sacrificar de sí mismo, pues de lo contrario, ¿cómo tendría un alma gemela? Y Dios, por así decirlo, se contrajo a sí mismo, hizo cosas que van contra su voluntad revelada para tener esta creación, que es en realidad una relación entre Él y nosotros. Y por eso, y esto es lo esencial, por eso todo lo que hacemos le importa tanto. Lo toca, le causa placer y a veces dolor. No vivimos en un mundo indiferente, vivimos dentro de una relación y cada elección nuestra toca el corazón de quien nos creó. Y esa fue la gran sabiduría de Eva, una sabiduría que Adán perdió. Adán estaba tan fascinado por la grandeza de Dios, tan abrumado por el poder, que no oyó la vulnerabilidad, oyó solo el poder. Eva oyó la vulnerabilidad, ella escuchó por debajo de las palabras y oyó el anhelo de Dios, y gracias a ella estamos ocupados todas las generaciones en elevar el mundo. Y conviene que nos preguntemos con qué oído escuchamos cuando estamos frente a la vida, frente al Creador, frente a las personas a nuestro alrededor. ¿Oímos solo el poder, solo lo que se nos exige, solo la grandeza amenazante? ¿O somos capaces, como Eva, de oír la vulnerabilidad, de oír el anhelo que hay debajo? Porque quien oye solo el poder queda paralizado, fascinado, pasivo, y quien oye la vulnerabilidad comprende que lo esperan, que lo necesitan, que tiene una función, y eso lo cambia todo. Y hasta aquí vimos la historia desde un ángulo, el ángulo de las almas y la elección. Y ahora nos volvemos hacia un segundo ángulo que toca nuestra alma en este instante mismo, porque aquel acto tiene otra lectura, una lectura que describe qué le ocurrió a la conciencia humana en aquel instante de comer. ¿Qué ocurrió dentro de nosotros? Imaginemos a Adán y Eva antes de comer. Se encuentran en una especie de letargo, en un estado inocente. No hay muerte, o al menos no hay ningún conocimiento de la muerte. Y no hay ningún conocimiento del yo. Simplemente existen como existe un animal dentro del instante, sin pararse a un lado y mirarse a sí mismos. Y entonces Eva come del fruto, y las cáscaras caen de sobre sus ojos y despiertan. Y esto es lo primero que ocurre. Comprenden que están desnudos e inmediatamente se cubren. ¿Y por qué precisamente esto es lo primero? Porque ser consciente de que estamos desnudos significa ser consciente de nuestra fragilidad, de nuestra exposición, de nuestra mortalidad. Y este es el instante en que el hombre se vuelve hombre, el instante en que deja simplemente de existir y empieza a mirarse a sí mismo, y con esa mirada entra al mundo también la angustia, también la vergüenza, también el miedo, y nosotros conocemos este instante bien, el instante en que estamos frente a personas y nos sentimos expuestos, el instante en que queremos impresionar a alguien y la lengua se traba, el rostro se enrojece, la autoconciencia es algo difícil porque ahora nos conocemos a nosotros mismos con toda nuestra fragilidad. Y esto dice algo profundo. Nuestra angustia no es una señal de que algo en nosotros está estropeado. Es la señal de que somos hombres, de que estamos despiertos, de que somos conscientes. Es el precio del despertar, pero he aquí lo de verdad profundo. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva despertaron, recibieron precisamente el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué relación hay entre la autoconciencia y el conocimiento del bien y del mal? Y la respuesta, cuando se revela, es como una iluminación. En el instante en que sabemos que somos vulnerables, sabemos que también todo otro hombre es vulnerable.
Y en el instante en que sabemos que todos son vulnerables, sabemos exactamente cómo herirlos. Podemos conscientemente apuntar al punto débil del otro. Sabemos qué nos habría dolido y sabemos que si se lo hacemos a otro, le dolerá. Y esto es exactamente el conocimiento del bien y del mal. Y nos detendremos aquí, porque esta es una de las verdades más afiladas sobre nosotros mismos. Esa misma sensibilidad que nos permite sanar a un hombre es la sensibilidad que nos permite herirlo. El saber cómo tocar el corazón de alguien y cómo destrozarlo es el mismo saber. Y en cada encuentro, cada día, sostenemos en las manos ese poder y elegimos cómo usarlo. No es un saber teórico, es nuestra elección cotidiana frente a cada persona que amamos. Y aquí se revela una teoría entera sobre nuestro sufrimiento. Cuando Dios lo saca del jardín, le dice a Adán, ahora tendrás que trabajar. Con el sudor de tu frente comerás pan. ¿Y por qué precisamente trabajo? Porque si sabemos que somos vulnerables, ese saber se extiende hacia el futuro. Sabemos que moriremos. Puede ser que todos nuestros problemas estén resueltos en este instante. Estamos sentados aquí, seguros, saciados. Pero ¿qué será mañana? ¿Qué dentro de 10 años? Y por eso estamos obligados a trabajar. Y el trabajo es exactamente esto. El sacrificio del presente en favor del futuro. Renunciamos al placer del instante y lo invertimos en el mañana. Este es el corazón de la existencia humana y lo hacemos cada día de nuestra vida. Y escuchemos ahora la verdad más profunda que está enterrada aquí, porque cambia todo el modo en que miraremos nuestro sufrimiento de ahora en adelante. El sufrimiento está construido dentro de la estructura misma de ser una criatura consciente de sí misma. Si somos hombres despiertos, conscientes, pensantes, el sufrimiento es parte de nuestro destino, no es la culpa de otro, no es el resultado de que nuestros padres se equivocaron, de que la sociedad es injusta, de que el destino es cruel, es simplemente parte de nuestro ser hombres. Y veremos cuánto libera esto y cuán exigente es al mismo tiempo, porque mientras creemos que nuestro sufrimiento es la culpa de alguien, esperamos que otro lo repare, estamos cautivos. Pero en el instante en que comprendemos que el sufrimiento está construido dentro de la existencia, que es parte de nuestro estar despiertos, dejamos de esperar, dejamos de culpar y tomamos la responsabilidad. Nos ponemos al trabajo y aquí, precisamente aquí, empieza nuestra libertad. Y hay una continuación a la historia que muestra qué ocurre cuando el hombre se niega a aceptar esta verdad. En la generación siguiente, Caín y Abel traen ofrendas y la ofrenda de Caín es rechazada. Y Caín viene con queja. ¿Qué mundo has construido aquí? Yo me parto a mí mismo. Y a Abel todo le sonríe. Y Dios le dice algo afilado. No vengas a contarme que todo el entramado de la realidad está estropeado porque las cosas no te salen. El pecado yace a tu puerta como una bestia que acecha y tú lo invitaste adentro. Ve a arreglarte a ti mismo antes de venir a culpar al mundo entero. Y eso somos nosotros, cada vez que las cosas no salen y la amargura empieza a corroer. Cuando miramos a otros a quienes todo les sonríe y nos decimos a nosotros mismos, el mundo es injusto, el sistema está amañado, no tengo posibilidad. Dios le dijo a Caín y nos dice también a nosotros, ese rencor yace a tu puerta y tú eliges si invitarlo adentro o no. Porque Caín, que no logró soportar la respuesta, dejó que la amargura lo dominara y se levantó y mató a su hermano. Así entró el rencor al mundo, y esto enseña hasta qué punto todo depende de nuestra reacción al sufrimiento. Si lo cargamos con responsabilidad y salimos al trabajo o dejamos que la amargura nos envenene hasta la destrucción. Y ahora, después de todo este viaje, desde las almas que descendieron, pasando por la elección de ofrecerse como voluntarias, pasando por el despertar doloroso, hasta el sufrimiento construido dentro de la existencia, reuniremos todo hacia nuestra alma. Porque cada palabra que dijimos sobre Adán se dijo en realidad sobre nosotros. Recordemos la pregunta dolorosa que dejamos abierta al principio. Si incluso Adán, el perfecto, cayó en una hora, ¿qué posibilidad tenemos nosotros? Ahora comprendemos la respuesta, y ella invierte toda la dificultad. Adán no cayó porque era débil. Adán descendió porque esa era la misión. La caída no fue el fracaso, fue la entrada a la vida verdadera. Y lo mismo es cierto respecto a nosotros. Cada caída nuestra, cada lugar donde erramos el blanco y nos desplomamos hacia abajo, no fue necesariamente el crimen que pensamos. Quizá fue el umbral a través del cual entramos a un nuevo piso dentro de nosotros mismos, porque nosotros, exactamente como Adán, estamos todo el tiempo de pie sobre el umbral. Dios nos lleva hasta la entrada de nuestra misión.
pero el cruce de la frontera tenemos que hacerlo nosotros mismos, por elección. Él no nos empujará, esperará a que nos ofrezcamos como voluntarios y nuestra conciencia, con toda la angustia y la vergüenza y la fragilidad que carga, no es una maldición, es la herramienta. Es exactamente lo que nos permite ver la vulnerabilidad del otro y elegir herir o sanar. Y el verdadero fracaso de Adán, si recordamos, no fue el comer, fue la huida que vino después. Cuando oyó la voz de Dios, se escondió entre los árboles, y cuando le preguntaron a Yeca, ¿dónde estás?, no respondió, heme aquí. Culpó a Eva, y este es el fracaso que nos acecha cada día, no la caída misma, sino lo que hacemos después. Si nos escondemos, si culpamos, si nos contamos a nosotros mismos que somos una víctima, o si nos plantamos frente a nuestra caída, la miramos a los ojos y decimos, heme aquí, caí y duele y me levanto. Esta es la diferencia entre un hombre que pasa una crisis y sale de ella más profundo y un hombre que pasa una crisis y se queda atascado dentro de ella 20 años. Y esa diferencia entera se encuentra en nuestras manos. Así que he aquí lo que conviene que hagamos hoy mismo. Una cosa, pensaremos en una caída de nuestra vida, la más grande, esa que aún no nos hemos perdonado, esa por la que aún nos culpamos a nosotros mismos o a otro, y nos sentaremos con ella un instante y nos haremos una sola pregunta. ¿Qué creció en mí a causa de esa caída? No a pesar de la caída, a causa de ella. ¿Qué profundidad, qué compasión, qué comprensión que no podría haber nacido sin ella? Y quien hace esto en serio, descubre algo que no sabía. Descubre que el hombre que es hoy, el más fuerte, el más profundo, el más compasivo, nació exactamente en el lugar donde pensó que era su final. Exactamente allí, en el cruce del umbral más doloroso, empezó la verdadera misión de su vida. Y si sentís que este capítulo abrió en vosotros algo y que queréis ir con ello a la profundidad, trabajar sobre nuestros patrones, sobre el modo en que nos plantamos frente a los umbrales de la vida, sobre la manera en que cargamos el sufrimiento y elegimos qué hacer con él, os invito al programa de mentoría. Es un camino continuo, mes tras mes, en el que construimos juntos de nuevo la historia de la vida. Yo me centro en el trabajo del alma y en la definición de las metas, y mi padre, el rabino Moshe Armoni, habla sobre la sanación del cuerpo y del alma en profundidad. El enlace está abajo, y hasta el próximo capítulo de la serie recordaremos esa única cosa. Estamos de pie sobre el umbral, la puerta está abierta, y Dios espera no que se nos ordene, sino que elijamos. Crucémosla hoy.